Saludos, mi nombre es Andrés Castro, promotor de Bogotá Subterránea Fest, y esto es Metal Detector. Listo, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto enorme tenerte en Metal Detector. Para los que no saben, mi nombre es Andrea Ned. Esta es la sección favorita de todos, que son las entrevistas. Tratamos de conseguir personalidades de todas partes del mundo que se enfocan en el metal, pues obviamente músicos. Y el día de hoy estamos con Andrés Castro, quien es el organizador del Bogotá Subterránea Fest, que se va a estar presentando el 29 y el 30 de agosto de 2025 en el Ace of Spades en Bogotá. Él también está detrás de Factor Metal, un referente fundamental en la difusión del metal extremo a nivel nacional, sería en Colombia, y a nivel internacional, obviamente. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y mi pregunta sería: ¿cómo nació la idea del Bogotá Subterránea Fest? El festival nació cuando yo tenía 15 años. Um, Estaba en el colegio con un amigo, queríamos hacer un concierto, y él ahora tiene un sello que se llama Vida Negra Music, se llama Andrés Moreno. Estábamos en el colegio juntos y entonces nos dio la locura de hacer un concierto, y para lo que eran los estándares de los conciertos underground en ese entonces, pues era considerado un festival. Y se llamó Bogotá Subterránea. En ese entonces tocaron a Kerrang de Bogotá, Sentencia de Bogotá, Ignit Fatus de Cali, que después terminó siendo Nameless, y Averno, una banda de grindcore de Medellín. Um, Pasaron los años, Andrés y yo seguimos involucrados con el metal en diferentes capacidades, y ya para el año pasado, con una amiga en Chile que tiene una agencia que se llama Sísmica Producciones, que es la manager para América Latina de Inquisition, que se llama Adriana, tenemos la intención de hacer algo con Sadistic Intent. Entonces, los conocí en Chicago en el Metal Thread Fest, y ahí establecimos el contacto y se armó toda una gira. Cuando se armó la gira, Adriana me dijo: ¿quieres hacer Colombia? Y yo, sí, de una. Y de ahí se me ocurrió la loca idea de por qué no hacer un festival de solo metal underground. Entonces iba a ver a Blasphemy en Montreal, entonces fui y hablé con Blasphemy y me dijeron: listo, tocamos. Y quería también tener Anticrisis Machine y amigos como Adversarial, y se armó el festival así de la nada. Y entonces pues dije: pues, ¿qué nombre le pongo ya a esta joda? Y en últimas dije: pues Bogotá Subterránea, como para hacer la continuación del iniciar. Entonces mucha gente cree que Bogotá Subterránea el año pasado es el número uno, pero hecho es el número dos. Y El pues, primero fue en el 91, ¿dices? correcto, Correcto, ok. Entonces son 3 ediciones. exacto. Muy bien. Cuéntame, Andrés, ¿qué criterios usas para armar el cartel y asegurarte de que sea fiel al espíritu underground? No hay curaduría, mucha gente utiliza ese término: oh, la curaduría del festival. Y mierda, o sea, la banda me gusta, me parece que es under, tiene la actitud que es, están dispuestos a trabajar bajo lo que el festival tiene que ofrecer, y entonces pues ya, van para adentro. Entonces básicamente es un festival que hago más que todo es para mí, pero sé que como yo, pues hay por lo menos unos cuantos cientos de cucarachos igual a mí que van a estar ahí gozándose esa mierda conmigo. Entonces básicamente de ahí sale todo eso. Muy bien. Entonces, cuando equilibras bandas locales con agrupaciones internacionales, ¿tienes algún criterio? Sí, con las bandas internacionales el criterio principal es que nunca hayan tocado en Colombia. Debe ser mucho exclusivo. Este año hice la excepción con Morbosatán porque ellos armaron una gira para precisamente llegar al festival. Entonces, pues, ni modo. Y con las bandas nacionales, siempre se le ha pretendido dar énfasis a las bandas under, que están haciendo música interesante, que no tienen tanta difusión porque se meten mucho dentro del underground. Bandas que participan en Rock al Parque, en Altavoz, en los festivales del estado, que le están viendo el culo al gobierno, jamás van a ser parte del festival. No me interesan, no me interesan esas cosas. Y básicamente, pues creo que la gente ha recibido bien la selección de las bandas nacionales. Eh, Creo que son bandas que se merecen estar ahí, se merecen la difusión, se merecen el espacio, y pues bacano. Y creo que la gente está respondiendo muy bien. Y pues definitivamente la actitud, la música tiene que ser extrema, la actitud tiene que ser extrema. Los tengo que conocer como personas y saber que hay una conexión con el underground. No me interesan faranduleros, posers, ni lameculos, ni nada de esa mierda. O sea, el festival es la antítesis de toda esta mierda. De hecho, teníamos un eslogan el año pasado que
Este año lo he alivianado porque estaba más dejando que la música de las bandas y la actitud de las bandas hable por sí sola, pero recuperar ese eslogan de comienzos de noventas de No More, No Posers, No Fun. Esto es el festival y aquí no es un festival para discusiones políticas, no es un festival para que yo soy de izquierda, que yo soy de derecha, que, o sea, lo único que nos tiene que unir es el underground. Y dentro de ese marco de ideas, pues el festival no es un puto espacio seguro. Que esté esperando un espacio seguro y que, ay, que es que estas maricadas walk de hoy en día, no. El festival es para gente extrema y eso es lo que tienen que esperar. Y curiosamente, cuando te liberas de toda esa mierda, eso se vio el año pasado, hubo mucha armonía, la unión es la música, es el underground. Cualquier cosa ajena a eso, y no es para hablar ni de religión, ni de política, ni de zurdos, ni de derechos, ni de nada de esa mierda. Eso es irrelevante dentro del espíritu del underground. Y la idea es descontaminar el metal un poco de eso. Y básicamente lo que representa Bogotá Subterránea es la antítesis de todo el metal comercial. Es un arma de guerra contra todo el metal comercial, es un arma de guerra contra toda la superficialidad y todo lo contaminado que está el metal hoy día con tantas huevonadas del mainstream. Bueno, se supone que debemos ser lo opuesto y no estamos acomodando como borregos a lo que nos dictan los poderes, ¿no? Bueno, básicamente, ¿qué ha significado el festival para la escena metalera de Bogotá en Latinoamérica? Creo que viene muy conectado con lo que estás diciendo, ¿verdad? ¿Sí? Pues para mí es difícil decirlo porque puede sonar como I'm patting my own back y no. Pero el comentario que he escuchado, mucha gente dice que definitivamente marcó un antes y un después, al menos en la escena de Bogotá. Am, sí puedo dar testimonio de que en ciertos aspectos lo hizo porque una de las ideas del festival era también como que volviera a explotar esa llama del underground, que la gente se diera cuenta que hay mucha calidad dentro del metal underground, que el metal extremo sigue vivo, que el metal extremo que no se deja contaminar de las huevonadas de hoy día sigue vivo. Y la gente ha respondido, la idea era como infectar la escena con eso, que fuéramos como la peste que está infectando toda esta mierda. Y pasó, después del festival han llevado muchas más bandas underground a Colombia, ha habido más interés hacia el underground, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Hay gente que ya está, si no copiando, asimilando la idea del festival y transformándola con otras características. De hecho, hay un festival impresionante que va a haber en noviembre con Deifago y Mystifier, una cantidad de bandas en Bogotá, que es similar en la estructura de Bogotá subterránea. Y si tengo la oportunidad de ir, voy a ir. Eh, y cuando estábamos en el festival el año pasado, establecí contacto con ciertas personas a nivel América, no solamente del sur, sino de Norteamérica, que también están involucradas en los festivales underground. Y estamos haciendo como una especie de sociedad, nos hemos estado apoyando todos juntos. Entre ellos estaban la gente que hizo el Evoke Darkness en Detroit, Fernando y se me olvidó el nombre de su socio. Está también Carlos, que hace el Destroy in Texas en Houston. Está Raúl, que hace el Horrid Days en Ciudad de México. Y a pesar de que no es del combo, pero también está Edu, que está haciendo Setembro Negro en Brasil. También está la gente que hace este otro festival en México, que se me escapa ahorita el nombre. Es un poco un poco de más nombre, más grandes, pero también es ese espíritu underground. Candelabrum. Um, Cantaron, sí, lo he visto sí, muchísimo y, información de ellos. y creo que el papá de los festivales underground en este momento en América en general es Paul Donsky con Metal Thread. Y pues Armand también ha sido colaborador del festival, ¿no? Por lo menos emocionalmente el man está ahí y cuando se necesita un favor del man, el man ayuda. Entonces, es como crear esa hermandad y lo que era el Metal Underground en sus comienzos. Y la otra cosa que me pareció interesante ver es que viajó gente de todo el mundo al festival. Creo que en Colombia era la primera vez que se veía que viajó gente como de 15 a 20 países al festival. Y este año van a ir más o menos la misma cantidad de países, pero en mayor asistencia. De hecho, en la puerta estaba un día ahí, creo que fue el primer día, y llegó un man, un gringo ahí con el pelo largo y tal, con una nenita. Los vi hablando en inglés, entonces le empecé a hablar en inglés. Y yo, hey, ¿qué hace usted por acá? No, que viene a verme al festival. Y yo, ah, bacano, mucho gusto. Yo soy el organizador, man, ah, mucho gusto. Yo soy Chase, el dueño de Headbangers Records. Y yo, what the fuck. O sea, el man estaba ahí. Peter Halcomb, que era de Angel Corps, estuvo en el festival el año pasado. Entonces, eso me ha parecido interesante. Y a veces hablo con gente acá y me hablan del festival. Ah, ¿usted ha escuchado hablar del festival en Colombia? Y yo, sí, yo soy el organizador. Bueno, ¿cómo así? ¿Qué?
Después, interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Mirando en retrospectiva, pues desde 1991 hasta hoy, ¿qué momentos sientes que definieron la historia del Bogotá Subterránea Fest? Circunstancias. O sea, el festival es un producto de las circunstancias. Cuando teníamos 15 años, queríamos hacer algo, se dio la oportunidad que lo hiciéramos y marcó y dejó una marca en Bogotá en ese entonces. El festival del año pasado fue una casualidad. O sea, inicialmente simplemente quería hacer Sadistic Intent en Bogotá y terminé haciendo 2 días con 16 bandas. Este año son 19 bandas. Y, y ya. Pero el festival tenía un cometido y el cometido era desinfectar la escena del underground, que ver que se reactivara el underground. Era más un experimento social, porque me pasaba mucho cuando yo iba a Colombia, la gente que, que son underground me decía, no, pero es que aquí no traen las bandas así chatarreras y tal, y las más brutales y tal, y siempre lo veía, siempre llevan como los mismos. Entonces, pues hagamos un experimento social a ver si la gente reacciona. Si se los pongo y responden, a ver si es que de verdad van a apoyar el underground o simplemente están hablando mierda. Y no, la gente respondió. Entonces, pues la idea es este año de nuevo seguirlo, pero ya este año el festival muere. Esta es la última versión, por lo menos por un buen tiempo. No pienso volver a hacer el festival por un buen tiempo, porque he cumplido el cometido. Entonces ya me retiro y los dejo a ustedes que hagan con lo que puedan hacer con lo que el festival dejó como legado, porque no me interesa ponerme a competir, era simplemente ese objetivo. Y encima de eso, organizar un festival de por sí logísticamente es una pesadilla, más aún cuando yo vivo en Canadá. Entonces organizar un festival a larga distancia es como jodido. Entonces, la cantidad de estrés, la cantidad de cosas, y honestamente necesito un descanso también. Creo que necesito un descanso de eso, pues recargar baterías y poder volver a ser de nuevo fan. Y me extraño esa parte de ser fan del metal, sencillamente de no estar preocupado de durante un año por 2 noches, sino de que no tengo que pensar en nada más que salió un nuevo disco y tengo la plata para comprarlo y me llego a la casa y me lo sobo con unas cervezas o voy a un concierto y me lo gozo y extraño el anonimato también. Sí, Pero más que todo eso, está el ser fan, porque desde que estoy haciendo el festival no volví a comprar música, nada, porque todo mi dinero y todo mi tiempo está invertido en el festival. Quería ir al Steel Fest, por ejemplo, en Europa y no pude ir porque pues todos mis recursos están asignados al festival. Entonces quiero darme esa oportunidad para mí también, para dejarlo descansar y yo poder también volver a ser fan de nuevo. Nunca lo he dejado de hacer, pero ser única exclusivamente fan. Y ya. sí. Hablemos un poquito de Factor Metal, que ya es un nombre fuerte en la escena. Cuéntame cómo surgió. ¿También así muy de repente o cómo fue en este caso? Bueno, Factor Metal es donde está hospedado el espacio que yo tengo, que sí se llama, está hablando de. Entonces, básicamente, yo comencé a trabajar con Factometal hace mucho tiempo, haciendo reviews, haciendo entrevistas, seguía colaborando con Germán, que es el dueño de Factor Metal. Y entonces una vez, lo mismo, yo decía, yo veo tantos como videos de entrevistas y esto, pero nadie habla de fanzines, y fanzines ha sido una de mis fascinaciones. Y resulta que la persona con la que hago el espacio hablando de, es una de las personas que más saben de fanzines y tiene una colección espectacular de fanzines. Entonces dije, Chucho, le quiero hacer una entrevista en video para que hablemos de fanzines. Y me dice, bueno, envíeme las preguntas, no, sin preguntas. Sentémonos a hablar como hacemos todos los fines de semana, porque se cosa, todos los fines de semana con Chucho los poníamos en video. Marica, pilla el fanzine que me llegó, pilla el disco que me llegó, y nos emborrachamos y duramos 2, 3 horas hasta que estábamos reginchos y nos íbamos a dormir. Entonces, una noche dije, eso sería bacano hacerlo que quedara registrado. Entonces la idea fue comenzarlo a hacer hablando de fanzines. Entonces le dije, hagámoslo así, sentémonos a hablar, sencillamente tenga en la mano los fanzines como más relevantes de los que usted quiera hablar y digamos que la conversación fluya. Salió tan bacano que yo le dije, marica, hagamos más y me gustaría que hiciéramos eso juntos y seguir replicando lo que hacemos cada fin de semana. Y ya creo que 5 años que lo llevamos haciendo. Y el enfoque pues es eso, no hay libreto, sabemos que no somos periodistas ni nos consideramos los más sabios del metal, sencillamente somos fans del metal hablando de lo que nos gusta y como nosotros hay como 100 o 200 borrachos que nos siguen fielmente y se emborrachan viéndonos y salen a comprar la música que recomendamos. Y pues bacano. Tenemos como una comunidad ahí de adictos a la chatarra. Ahora que cierras esta etapa, Andrés, ¿en qué proyectos personales o, no sé, otros proyectos nuevos piensas enfocar tu energía? Bueno, ahorita muere el festival y voy a matar mi sello también. Yo tengo un sello disquero
Eh, la idea es que voy a cumplir con un par de compromisos que ya tenía adquiridos y voy a matar el sello. Tengo un compromiso adquirido con una gira que vamos a hacer con Ad Hominem de Francia en noviembre. Eh, y ya después de eso, como te dije, me voy a dedicar a ser fan del metal y ya no más. Y eh, necesito tiempo para mí. O sea, ya pasé de los 50 años, hay cosas que no he logrado con mi vida que quiero lograr. Y para eso necesito dedicarle tiempo a mí. Y tiempo a mi salud también, porque pues tengo problemas de salud que me diagnosticaron hace un par de años y necesito cuidarme más. Entonces, pues, quiero enfocarme en eso. Poner mi salud en forma, poner mi vida en forma y seguir metaleando, poder comprar discos. Está acostumbrado a comprarme una cantidad ridícula de discos al año y no lo he vuelto a hacer y me hace falta. Ese es mi crack. Entonces necesito, me hace falta mi fix. Entonces ya. Sí. Cuéntame, extendamos un poquito lo que me estabas contando de Ad Hominem. Me gustaría saber un poco más los detalles para los seguidores también de, obviamente, del género y del festival. Pues con las nóminas vamos a ver, debías hacer 4 fechas. Inicialmente teníamos Medellín, Bogotá, Quito y Santiago. Medellín creo que no se va a dar. Entonces por el momento solamente estamos con Bogotá, Quito y Santiago. Hay interés de otros promotores, pero, hey, ¿cómo es Pandemia? No, es así. Ah, no, mucha plata. Ah, no, no sé qué. Ah, no, no. Entonces creo que por el momento nos vamos a quedar en eso. Eh, Ad Hominem es como con el festival. Yo quería Ad Hominem para el festival porque soy súper fan de Ad Hominem y los quería como headliners. Entonces, hablando con Kaiser, el man me dice, me encantaría, pero no puedo para esa fecha, puedo en noviembre. Yo, fuck. Entonces, dije, bueno, pues entonces hagamos algo. Digo, bueno, ¿qué se invente? Yo, no, pues, mi mamá me dijo, me gustaría hacer una fecha, no solamente perdón, una gira, no solamente una fecha exclusiva, y tengo una semana. ¿Cuántas fechas podemos acomodar en esa semana? Y yo, pues miremos a ver. Entonces, ahí se dio, y son 3 fechas por el momento, está más que confirmado, está firme. Y pues brutal porque sobre todo el Totalitarian Black Metal, ese disco para mí es de lo mejor que he escuchado este año. Hay gente que dice, ah, eso es una mierda, no, no pasa nada. Pero para mí, por unos cuantos cientos más, es una rechimba de disco y pues allá nos vamos a ver metaleando con la domina. Ok, muy bien. Básicamente ya creo que esas son todas las preguntas que yo tenía. Pues te iba a preguntar que si, pues el legado del festival, pero ya hablaste de él. Básicamente hablamos de por qué vas a cerrar el festival. Mi pregunta básica sería, ¿crees que hay algo más que quieras agregar del festival para esta conversación? Pues que ojalá la gente se entere del festival, promotores se enteren del festival y se atrevan a apostar en el underground. El underground está agarrando fuerza a nivel mundial. Estamos viendo que hay una explosión de festivales underground en todo el mundo y creo que el metal más real está en el underground. Nada en contra de las bandas grandes que han logrado su éxito como Marduk o como, no sé, muchas otras bandas que definitivamente son bandotas, pero hay mucha calidad en el underground que salgan de la burbuja de Spotify, salgan de la burbuja de Metal Injection y peor aún de esa mierda de Metal Sox y todos esos sites maricas que van recomendando bandas pendejas. Eh, Porque veo que el metal está muy infectado de lo contemporáneo y no debe ser así. Se supone que el metal es contestatario y es hora de volver a hacer los lobos y no los borregos. De lo contrario, usted no es más que un fucking poser. Y ya, mi humilde idea, mi humilde opinión. Sí, claro. Muy Ujú. bien, más allá de la música, ¿qué recomendaciones no metal, como libros, películas, series, te gustaría recomendar para la audiencia de Metal Detector? Libros, cualquiera, mientras sea un libro físico, la gente se lo ha olvidado leer. Entonces, siempre es bueno tener un libro en la mano y sumergirse en una buena historia. Soy muy fanático de los últimos años de Mario Mendoza. Me encanta el nihilismo del man, el negativismo, la prosa del tipo. Describe a Bogotá como una puta cloaca. Me fascina libros como Satanás me parecen brutalísimos. El diario del fin del mundo me parece espectacular. Eh, Igual Márquez. Estaba leyendo recientemente como por cuarta vez El Lobo Estepario de Germán Hesse. Muy bacano, o sea, cualquier libro, lean. Eso es algo muy bacano que teníamos los metaleros en ese entonces y me acuerdo que uno entrevistaba bandas
Me recuerdo una de las primeras entrevistas, yo tuve un fanzine a comienzos de 90, una de las primeras entrevistas que hice fue con Samael, y hablábamos de eso, y pues Borfalak me hablaba de Alan Poe y me hablaba de una cantidad de autores, y a través de ese Samael conocí muchos autores, conocí muchos libros, y eso me enamoró de la lectura mucho más de lo que ya me gustaba. Entonces, la lectura definitivamente. El cine también, hay muy buen cine. Hay muchas cosas por descubrir, series también, pero pues eso depende de cada quien. Lo importante es eh, estar activo. Creo que la cultura que nos le da como sentido a la vida, Ujú. es lo que realmente le da como sentido a existir. Usted sin cultura, sin conocimiento y sin estímulos emocionales y espirituales, eh, simplemente es, como dice Creator, a waste of flesh and blood. Entonces, Me gustaría hablar específicamente de algunas bandas que van a estar en el festival. Hay unas que no conozco y otras que dije, ¿what? Estas van a ir a Colombia, me parece increíble. Por ejemplo, me emociona mucho Were Goat, Mary, ujú. Bolan, me parece súper loquísimo. Me emocionó mucho ver ese cartel. Cuéntame un poco de las bandotas que estamos esperando. Bueno, Merrimack creo que no necesita introducción, o sea, es una de las bandas más importantes del black metal francés hoy día y lo ha sido para mí por muchos años, desde que me encontré con el disco de Great Rigorism, desde ahí me enamoré de ellos y el Omega Philly también me parece un disco espectacular. Es una banda que siempre quise ver, tocaron el mes de marzo aquí en Montreal el año pasado, los quería ir a ver y el día que fui a ir ya estaba sold out, entonces no pude entrar, no pude ir al concierto y me los perdí. Y entonces del empute que me dio de no verlos, les dije, los contacté y les dije, maricas, ¿quieren tocar en mi festival? A ver si por fin los puedo ver. Y me dijeron que sí. Entonces, estoy muy emocionado de verlos. Es una bandota que todo el mundo me dijo que del mes de marzo del año pasado fue de las mejores bandas, que van a todo el mundo súper sorprendido. Toda la gente que conozco que dice que los ha visto me dice que es un show para morirse. O sea, que es un despliegue de oscuridad y brutalidad muy bravo. Entonces, creo que todos los que no lo han visto en Bogotá nos vamos a desvirgar juntos con Merrimack porque tampoco los he visto y tengo muchas expectativas con ellos. Wergoat, o sea, estamos hablando de la élite de lo que es el death black metal con ese tinte war metal que dicen llamar hoy día, pues creo que Wergoat definitivamente son de los mayores representantes, teniendo en cuenta que Kevin, el vocalista y bajista, pues es el baterista de Blasphemy. Entonces, por Blasphemy fue que se hizo la conexión con Wergoat. Se mandan un show también súper brutal. Una cosa interesante es que Kevin, él, antes de Wergoat y eso, él hacía parte de una banda de black metal de Estados Unidos que se llama Die Inferno allá en los 90, una banda que a mí me gustaba mucho. Y curiosamente van a viajar con uno de los que era músicos de Die Infernal y van a hacer un set como con dos o tres canciones de Die Infernal como sorpresa, con Wargood en Bogotá. Entonces, eso va a ser único, es algo que nunca ha hecho Wargood, va a ser único exclusivamente para Bogotá Subterránea, entonces me parece muy bacano eso. Genial. Uh, Volan, pues, puta, ya los he visto 3 veces, es una banda que... estaba hablando precisamente ahorita con Eduardo de Volan y me decía, estamos aquí preparándonos para un show como puros guerreros mayas allá en Bogotá y tal, o sea, esa es la actitud de ellos siempre, ¿no? Ujú. Y eso es lo que la gente va a ver encima de eso, que musicalmente es una banda que es muy ecléctica, tiene influencias desde el rockabilly hasta lo más brutal del black metal, y es una cosa muy loca, como dijiste tú, es demasiado... es una banda única, creo que solamente hay un Volan en el mundo y ya. Y eso, pues obviamente es digno de ver. Sí, es También muy bonito. Vaso Gimnasia de acá de Canadá, Ah, soy que Ignacia. curiosamente estuvieron tocando aquí en Toronto la semana pasada. El sábado pasado estuvimos aquí viéndolos en Toronto. Y también una banda con mucha disonancia, con una atmósfera una conexión muy áspera con la naturaleza y la magia de la naturaleza y todo eso, y se refleja en la música. Músicos de primera calidad. La líder Catherine es una demente tarima, ofrecer un show muy interesante junto con su música, entonces pues muy bacano. Um, Abysmal Lord, yo también creo que es de las bandas estandarte ahorita de lo que es el legado de Blasphemy, de Revenge, Conquer y de todo este tipo de bandas. Entonces, definitivamente, brutalidad digna de ver. Um, Morbosatán de Perú, también una cuestión súper agresiva, súper demente, súper anti todo. Drogas satanás, o sea, cocaína, satanás y metal, básicamente la ideología de ellos, con un show supremamente brutal. Y pues cabe notar que Toñín Destructor forma parte de su alineación, que fue uno de los fundadores de Hades, que básicamente es una de las bandas pioneras del death metal, no solamente en Perú, sino en Sudamérica. Estamos hablando de una leyenda del metal underground latinoamericano que va a estar parado en tarima en Bogotá. Eso es digno de anotar, ¿no?
Es que tengo tantas bandas que se me olvidan. Por ejemplo, Morbid Macabre de Colombia, que básicamente son el legado de Sarcófago está ahí. Eh, y pues Morbid Macabre no han tocado en Bogotá hace mucho tiempo. Finalmente se reunieron con la alineación y pues van a estar presentes en Bogotá. Hablando de Sarcófago, pues eh, Gerard Minelli, uno de los fundadores de Sarcófago, tiene esta agrupación que se llama The Lost Kill Destroy. Básicamente van a tocar todo el INRI completo. Entonces, lo más cercano que pueden llegar a Sarcófago es viendo esta agrupación en vivo, y pues ahí van a estar de cabezas de cartel. Cadaveric Messiah, una banda de Barranquilla, con miembros de Funeral Vomit y Crucifixor, una banda que básicamente creo que conjuga lo que son Funeral Vomit y Crucifixor, el black metal de Crucifixor, con ese death metal cavernoso de Funeral Vomit, con una actitud muy brutal, sé que van a despedazar. Mortado de Cali también, con un death metal super carroñero, mucha influencia en Petay, güey, bandas muy locas y muy cochinas, con, no sé, una atmósfera muy única. Torba de Medellín, donde tenemos dos mujeres al frente de la banda con unos vozarrones muy brutales, con de tributo a lo old school death metal, influencias desde death metal finlandés hasta Entombed, pasando por Mythic, por The Arqueta, por una cantidad de cosas. Muy interesante también. Cult of Eblis, que para mí es una de las bandas más interesantes en el black metal en Colombia. La actitud de Mesli en tarima también es una cosa brutal, es una banda súper violenta, tanto sónica como visualmente. Y de hecho tienen preparado un show muy interesante. Lo único que puedo dar de antesala es que el local va a apestar a muerte mientras ellos estén en tarima. Y va a haber mucha sangre y mucha pestilencia. Eso va a estar fabuloso, rindiendo tributo a Satanás. Está muy Ah, bonito. está muy Eh, genial. Está muy genial todo eso. Bueno, creo que ya se nos acabaron las preguntas y por consiguiente el tiempo. Yo agradezco muchísimo, Andrés, por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Gracias. Nosotros sabemos que, bueno, a pesar de que sea la última edición del festival, sabemos que la van a romper y estamos muy envidiosos de no poder estar ahí. Esperemos que lo disfruten por nosotros y que haya mucho registro. Ay, sí, a propósito, la pregunta extra. ¿Van a tener algún registro audiovisual del festival? Sí, de hecho, tengo una amiga muy cercana que se llama Marcela Marí, que está con el metalero, tiene ese espacio del metalero. Y ella ha sido uno de los apoyos más grandes que he tenido yo desde que comencé con esta vuelta. Y ella, pues, su pareja trabaja con cine y ella también está muy interesada en la parte audiovisual. Entonces, curiosamente, para el festival quieren documentar, lo van a documentar solo con con cámaras viejas, con handycams y eso, y que quede registrado como con ese frame y con ese grano del video viejo, como para darle ese toque de nostalgia y como devolverse uno como a los 80s y 90s del underground. Eso va a quedar documentado de esa manera. No sabemos es la forma en que se va a difundir, si va a ser de manera de videos aquí y allá, o a modo documental y ya después ponerlo en YouTube o lo que sea, pero sí se va a hacer un registro audiovisual, tanto en video como también a nivel fotográfico. Una cosa interesante es que van a estar haciendo algo muy bacano y es que van a tener una estación donde tú puedes tomarte la foto en el festival y te la imprimen ahí mismo y sale la foto con el logotipo del festival y te queda como memoria del festival. O sea, la idea es como darle la despedida al festival con la frente en alto, ¿ya? Y que la gente le quede una memoria de haber sido parte de esta experiencia. Y pues también otros medios aliados que van a estar haciendo registros audiovisuales que seguramente después los vamos a ver después del festival en sus respectivos sitios o redes sociales, ¿no? Claro. Pero hablando de querer ir, todavía te falta una semana, tienes tiempo, los pasajes no están tan caros, yo te invito allá. Va. Sí, está tentador, pero Ujú. ya me gasté los viajes del año y ahorita viene mi prima para la otra semana, entonces otra vez nos vamos a otro lado de vacaciones y así, así no la hemos llevado, no he podido ir. Así es la vida. Pero bueno, Mm. muchas gracias Andrés, es un gusto haber compartido esta tarde y nada, pues un saludo desde Metal Detector, deseamos que les vaya muy bien con este super festival Underground y cualquier cosa estamos en contacto. Nos vemos en Vale, la muchas siguiente. gracias. Vale, que Satanás los cuide. Gracias. Gracias, chao.